Pues ya estamos en Rumanía. Estoy muy cerca de una ciudad que se llama Deva y ya hoy, si todo va bien, cumpliremos la última etapa de nuestro viaje llegando a Brasov, que es una ciudad muy bonita donde se encuentra Mihai Canta, que es socio rumano del motoclub. El motoclub de lectores de mis libros, que es una cosa que surgió después de la pandemia, cuando organicé la primera ruta de lectores. Junté 100 lectores de mis libros para ir a La Bañeza. Y ahí surgió la idea de fundar un motoclub con la gente que leyera mis libros. Y poco a poco el motoclub ha ido creciendo. Somos alrededor de 500 socios. Tenemos socios prácticamente por todo el mundo. La mayoría, evidentemente, están en España. Y forma una red de solidaridad muy importante, ¿no? O sea, para ser socio del motoclub los requisitos son haberme comprado al menos 2 libros en los últimos 12 meses y también ser suscriptor de nomadatv.es. Pero luego ya el motoclub es una cosa aparte, no soy yo. O sea, el motoclub tiene sus estatutos, sus presupuestos, sus órganos directivos. Yo soy presidente, más bien honorífico. Y por tanto las rutas que organiza el motoclub, por ejemplo, ahora tenemos una muy buena que es en septiembre, que va a ser la ruta Camino del Cid, desde Burgos hasta Valencia. Está súper bien organizada y entonces es un motoclub que tiene una serie de características, ¿no? Es el único motoclub que yo conozco en todo el mundo de lectores de libros. Es decir, para ser socio se requiere ser lector de libros. Eso ya supone una segmentación de la masa social acojonante, porque claro, luego vas conociendo a los socios y te das cuenta que la mayoría son esas personas que nunca serían de ningún motoclub, que nunca serían de ningún club, que les gusta más rodar por su cuenta. Son individuos, porque al fin y al cabo son lectores, y un lector es siempre un individuo, con sentido crítico. Después, que se genera muy buena energía en las reuniones colectivas, porque son agrupaciones de individuos que tienen cosas en común. Al leer mis libros siempre hay un tema de conversación, que pueden ser los programas que hago, los viajes a los que voy, los libros, esta escena, esta secuencia, esta vivencia, pero eso añade, digamos, a las reuniones una serie de temas para quien viene siendo lector de mis libros es porque ya traía previamente una mochila de sus propias experiencias. Es decir, no te conviertes en lector de mis libros si previamente no tenías intereses culturales, si previamente no tenías intereses por los viajes, intereses en general, ¿no? Digamos, más amplios, más interesantes. Y por lo tanto, las conversaciones que se generan entre los nuevos socios y los antiguos socios son siempre ricas, vitales. La gente nueva es siempre muy bien recibida y los socios que permanecen pues cada vez se van encontrando en más eventos y siempre tenemos una serie de eventos anuales donde el más importante es la Asamblea Nacional, donde se votan los presupuestos, se renovan los cargos, todo se toma por elección democrática. Y la verdad es que lo que empezó siendo pues no se sabe muy bien, pues ya tenemos una organización muy potente. Es, como digo, el único club o motoclub de lectores de libros, pero en España del mundo, pero en España es el único motoclub de viaje de aventura. Porque formamos el motoclub, somos todos gente interesada en los viajes de aventura. No es necesario tener moto, es decir, es un motoclub que permite la inscripción de gente que ni siquiera tiene moto. Hay algún socio que viene en su coche o en su furgoneta y también hay socias que no tienen moto. Pero en la mayor parte somos aficionados a los viajes de aventura en moto. Por lo tanto, es un motoclub con ese leitmotiv. Entonces, bueno, esto era simplemente una introducción para explicaros por qué mi mujer me dice, ¿y dónde vas a dejar el coche? Y digo, pues se lo voy a dejar a un amigo de Rumanía. Dice, ¿pero lo conoces? Digo, no.
no lo conozco, pero me he comprado los libros. O sea, primero me compré los libros y después, a través de la correspondencia, pues le dije, hostia, pues igual voy a Rumanía, pues aquí te puedo alojar, aquí te puedo dar soporte, aquí y tal, ¿no? Entonces, y dice, pues mira, pues, si te haces socio, o sea, eres el delegado del motoclub en Rumanía, pues ya sé que cuento aquí con un aliado como yo como cualquier otro socio. Es decir, que si vienes a Rumanía por lo menos tienes un contacto. Pero es que también la moto la tengo en Atenas, en casa de otro socio. Bueno, ahora mismo también tengo una moto en Estocolmo, pero también tengo en Múnich, tengo en Oslo. Hay gente repartida por todo el mundo, también hay socios de Turquía. Entonces es una de las cosas mejores que tiene el tener esta red internacional de solidaridad y después tener tantos socios viajeros. Por ejemplo, ahora mismo hay un socio del motoclub, Miguel Arranz, que está yendo a Samarcanda. Hay otro socio, Roberto Portela, que también está planeando su viaje a Samarcanda para el año que viene. La experiencia que de Miguel Arranz le va a servir a Roberto para planear su propio viaje. ¿Por qué? Porque mi experiencia ya no le sirve a los dos. Porque, por ejemplo, Azerbaiyán ha cerrado sus fronteras terrestres. Cuando yo hice el viaje a Asia Central, Azerbaiyán tenía las fronteras abiertas, ahora mismo ya las ha cerrado desde el COVID. Entonces, no puedes cruzar el Caspio por Azerbaiyán, tienes que buscarte otra ruta. Y entonces, estos pioneros, estos socios que van realizando sus viajes, son los que luego nos informan en las asambleas, hablan ellos, no hablo yo, nos van contando sus propios viajes y son unos eventos motociclistas de motoventura muy interesantes porque son los propios socios con sus viajes quienes los comparten con el resto de socios y hay muy buen ambiente de mucha camaradería. Luego están aquellos socios que repiten mis viajes prácticamente paso por paso, ¿no? También es muy interesante ver cómo van subiendo las fotos al grupo de los mismos sitios y van localizando los escenarios que yo enseño en los programas. Entonces, bueno, pues es viajar con un leitmotiv, ¿no? Yo voy abriendo una ruta y después otros la aprovechan, pero tienen que hacer su propia labor de investigación para encontrar los sitios que yo he encontrado, porque, hombre, yo doy los detalles, pero el lugar concreto hay que buscarlo, ¿no? No sé, en las ruinas, en los monumentos, los paisajes, el lago, en fin, donde acampo, yo qué sé, esas cosas, ¿no? Entonces es muy interesante el vernos en este ambiente tan bueno, que son los únicos con los que yo viajo. Yo a veces cuando digo, yo es que, claro, a mí me invitan a ir a muchos sitios y a mí me dice, mucha gente me dice, pues ven a verme o vamos a hacer una ruta, vamos, yo no puedo ir a todas las partes, no tengo disponibilidad física, material para ir a todos los sitios donde me invitan e ir a todas las rutas que me quieren proponer. Entonces hay una forma de seleccionar eso y es simplemente teniendo motoclub y entonces yo a quienes aviso cuando voy a un sitio es a los socios porque me reúno con ellos y los viajes colectivos que puedo hacer, o viajes acompañados, porque a mí me gusta viajar solo, los viajes acompañados son con los socios. Yo, por ejemplo, cuando se hace la Asamblea Nacional, pues yo voy siempre donde se celebre. Normalmente tenemos ahí una acampada y entonces yo comparto pues la cena, las cervezas, la acampada, me ven levantarme en calzoncillo por la mañana como uno más con los socios, ¿no? Entonces, hombre, ser socio es muy sencillo, simplemente tienes que leer los libros, ser suscriptor de nomadatv.es y pagar la cuota anual del motoclub, que obtienes el parche, la pegatina, la botella, en fin, bueno, es una asociación sumamente, digamos, siempre además las rutas se organizan con un contenido cultural y se van organizando rutas por delegaciones, entonces las rutas siempre tienen, aparte de las rutas nacionales que se organizan, las rutas regionales tienen siempre para ir a ver algo, un monasterio, castillo, siempre con un contenido cultural, precisamente porque somos una asociación cultural. Bueno, esto era un poco lo que quería como introducción para explicar por qué yo me vengo con plena confianza a Rumanía y aquí voy a dejar el coche con todo el lleno de cosas del equipo que vengo cargando, trípode, cámaras, tienda de campaña, en fin, todas las cosas que me van a hacer falta para el proyecto de la ruta de Alejandro Magno, que como os he dicho,
en esta primera etapa, que ya tengo los billetes comprados. Es decir, yo me vuelvo a Madrid, nos volvemos a Madrid los niños y Teresa y yo, pasado mañana, pero yo ya después, el 18 de mayo, ya estoy con los billetes comprados para venir aquí otra vez, coger el coche y llevarlo hasta Turquía. Y mi socio del motoclub, compañero de fatigas, Carlos Freire, con el cual ya he hecho el programa, por ejemplo, de Objetivo Numidia, y hicimos juntos la Trópico Polar, que es el viaje que yo me hice para filmarlo, y lo hice en solitario, lo hice para filmarlo para nomadatv.es, es un programa que nunca se verá en la 2, pues iba desde el Trópico de Cáncer hasta el Círculo Polar Ártico en etapas, en 4 etapas a lo largo de un año, porque no me puedo separar de mi familia más de una semana. Entonces, ¿yo qué es lo que hacía? Por ejemplo, la etapa que iba desde España hasta el Trópico de Cáncer la dividí en 2, ¿no? Primero de España, o sea, de Madrid a Marrakech. Dejé la moto aparcada en Marrakech y después, cuando tuve otra semana, volví en avión de Madrid a Marrakech, cogí la moto y me la llevé hasta Dakhla, hasta la antigua Villa Cisneros, que se encuentra en el Sáhara, ya muy cerca del Trópico de Cáncer. ¿Qué hice? Yo no me pegué el viaje de vuelta, sino mi amigo Carlos Freire voló a Dakhla y allí cogió la moto y él se hizo el camino de regreso y yo volví a mi casa volando. Entonces, un solo recorrido de ida, mi propia aventura, y una aventura, la de Carlos Freire, de vuelta. Una sola moto, 2 aventuras. Y así fuimos repitiendo el viaje para, pues bueno, hasta los Alpes. Yo me fui hasta los Alpes y volví en avión. Él cogió la moto y regresó a España con la moto, ¿no? Desde los Alpes. O sea, su propia etapa, su propia aventura. Después, con la RT lo mismo, ¿no? Hasta Estocolmo, y después desde Estocolmo hasta el Círculo Polar Ártico. Entonces yo llevé la moto desde Estocolmo hasta el Círculo Polar Ártico, volví a Estocolmo y ahí le entregué la moto a él. Entonces, la moto ahora mismo está en Estocolmo para que Carlos Freire después se haga el viaje, complete su propio trópico polar, yendo hasta el Círculo Polar Ártico. Pero eso lo hará en junio. Antes, en mayo, nos iremos esta vez juntos a hacer el programa de la ruta de Alejandro Magno hasta el Cáucaso. ¿Por qué? Porque hicimos juntos Objetivo Numidia. La Trópico Polar me la filmé yo solo, pero claro, los resultados técnicos, es decir, la calidad técnica de un programa, de un viaje que te filmas tú solo, porque yo, claro, yo no sé, los que no me conozcan desde hace tiempo, pues no lo sabrán quizás, ¿no? Pero yo empecé a hacer la serie de Diario Nómada en el año 2015, yo empecé a viajar en el año 2008, o sea, cuando yo empecé a viajar en moto hasta el año 2015 viajaba siempre solo, yo di la vuelta al mundo en solitario, me crucé África en solitario, yo hice toda la orilla del sur del Mediterráneo en solitario, hice el viaje hasta Asia Central en solitario, Oriente Medio en solitario, en fin, todos estos viajes primero no lo filmaba y después empecé a filmar y me filmaba yo mismo. La Vuelta al Mundo, que es el gran proyecto que yo hago antes de hacer televisión, eso lo hago en el año 2011-2012, lo filmo yo y ese documental lo podéis ver, aparte de nomadatv.es, lo podéis ver en Amazon Prime, ¿no? Que es milagroso que un documental filmado por un solo tío a sí mismo se pueda ver en una gran plataforma. Pero, en cualquier caso, cuando filmas tú solo, los resultados técnicos, la calidad que se obtiene no es de televisión, no es profesional. Entonces, a pesar de que Carlos Freire no es un profesional, lo que conseguimos hacer en Objetivo Numidia, que él me iba filmando a mí, pues con una cámara que se ponía en el casco, con tal, pues oye, pues estuvo mucho mejor que cuando me filmo yo solo. Entonces, con lo que hemos aprendido, yo creo que sin necesidad de viajar con un cámara profesional, Carlos Freire me puede ayudar a hacer la filmación. ¿Por qué? Porque yo creo que el viaje de Alejandro Magno, es decir, primero esta etapa hasta el Cáucaso, hasta Georgia, donde ahí voy a dejar la moto y el coche, pues merece que ponga todos los esfuerzos para conseguir una serie o un programa de la máxima calidad. No sé si para venderse la televisión española, no sé para qué. Hombre, evidentemente, y aquí también me gustaría lanzaros un mensaje, evidentemente las circunstancias ahora mismo han cambiado en televisión española con respecto a Diario Nómada. Diario Nómada fue una serie que funcionó sumamente bien de audiencia hasta la pandemia. En la pandemia, como consecuencia de
bueno, no te lo dicen así, pero bueno, es evidente que si hay un equipo directivo y tú emites unos contenidos en YouTube, en abierto, que es el Confinablog, donde yo era muy crítico con la gestión que se estaba haciendo del confinamiento, del estado de alarma, en fin, como muchas otras personas, yo me manifesté claramente, pues en ese momento te dicen que ya tu programa no les interesa más, no hace falta ser muy espabilado para sumar, ¿no? O sea, había pues cierto, digamos, veto al Barbas, ¿no? Bueno, ahora han cambiado los equipos directivos y ahora mi programa vuelve otra vez a máxima audiencia, a prime time, encima lo ponen todos los días, con lo cual hay, hombre, pues tengo unos argumentos de venta más importantes que los que tenía antes. Es decir, el programa está aquí todos los días, se está reponiendo y está funcionando muy bien de audiencia, pues hombre, a lo mejor os interesa comprar más temporadas nuevas. Todavía no hemos llegado a esa fase, pero bueno, se abre un nuevo escenario. ¿Cuál es digamos, yo en el último vídeo os comenté las ventajas que tiene mantener la suscripción, es decir, aunque se vendieran los programas a Televisión Española, el suscriptor siempre tendría contenidos distintos, tendría contenidos más puros, contenidos menos editados, tendría contenidos más reales y tendría un montón de contenidos extras que nunca se meterían en una tele. Eso es en cuanto a las ventajas que tiene para el suscriptor. Ahora quiero comentaros las ventajas que tendría para mí mantener la suscripción a nomadatv.es. Ya os comenté en el vídeo anterior que si yo volviera a la televisión española, no sería nunca las mismas condiciones que tenía antes, donde yo producía para Televisión Española. Es decir, los programas eran producción de Televisión Española, los programas pertenecían a Televisión Española. Diario de un Nómada no es mío la marca, no son míos los programas. Los derechos de esos programas están cedidos a Televisión Española. Para eso, Televisión Española te paga una cantidad. Claro, si yo intento que mi programa vuelva a Televisión Española, ya no sería como producción de Televisión Española, ya sería una venta de derechos, sería una cesión de derechos temporal, lo que se conocen como adquisiciones. ¿Esto qué significa a efectos prácticos? Que te pagan una cantidad muchísimo menor. Es decir, la televisión lo que te compra son el derecho de emitir en un plazo determinado de años, por una cantidad de emisiones determinadas, unos derechos y por eso te paga una cantidad. Es decir, es la diferencia entre comprar y alquilar. Claro, no es lo mismo comprarte una casa que alquilar una casa. Es decir, lo que se paga por el alquiler, salvo que te vayas a quedar en esa casa de alquiler 80 años, es mucho menor que lo que pagarías por la compra de la casa. Porque, hombre, nosotros pensamos ahora mismo, claro, joder, la cuota que pago por la hipoteca es menor que el alquiler, me compensa comprar, pero es que eso con producciones audiovisuales no funciona igual. Si tú vendes tus derechos para siempre, hay un precio. Pero si tú alquilas tu programa, lo que hay es un precio muchísimo menor, ¿no? Porque esas cesiones de derechos son exclusivamente por 3, 5 años, en fin, lo que se pacte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí, por el precio que yo podría vender o ceder ese alquiler, pues no me da para cubrir los gastos. O sea, no me da para pagar los gastos de producción, porque los gastos de producción de una serie profesional son muy altos. Es decir, esto no es un vídeo de YouTube. Una producción audiovisual requiere pues, un tratamiento del sonido, un tratamiento del color, un tratamiento, una exportación específica con los requisitos técnicos. Después hay que presentar una serie de documentación, la Biblia, la sinopsis, las partes de músicas, todo eso es trabajo y todo eso se paga. Entonces, ¿qué sucede? Que la participación del suscriptor en nomadatv.es es fundamental para no solamente que él disfrute de los contenidos, sino que es fundamental para que el programa sobreviva. Aunque vierais el programa en la 2, lo que yo cobraría por el programa en la 2 de aquí en adelante sería siempre menos de lo que me cuesta hacerlo. Por tanto, para mí sería fundamental que la gente siguiera suscrita a nomadatv.es. Por eso es tan importante, por eso yo siempre incido en la conveniencia de apoyarme en el canal. Porque si te gusta el programa, la única forma que tienes de que ese programa sobreviva es suscribiéndote a nomadatv.es. Es así, o sea, es una cuestión de puro egoísmo. A mí me gusta el programa de este tío, a mí me gusta Diario un Nómada, coño, pues son 29 euros al año, tío, que es que eso no es nada. O sea, 29 euros al año, dice, no, es que estoy parado, Juan Macho.
O sea, con que te tomes un café cada 2 días es mucho más de lo que te vas a gastar con un contenido que realmente te interesa y apoyando a alguien que está haciendo un trabajo de forma independiente. Bueno, esta es un poco la... No, no es un poco, este es el mensaje de la importancia que para mí tiene el mantener la plataforma viva, porque mientras se mantenga la plataforma viva, el programa se seguirá manteniendo. Una cosa es viajar por mi cuenta, que no se lo tengo que contar a nadie o que puedo hacer simplemente estos vídeos de recordatorio, y otra cosa es viajar para contarlo en un documental. No tiene nada que ver. Yo sé que muchas veces pensáis que los documentales se hacen solos, que es simplemente un tío montado en una moto, joder, qué suerte como vive este tío, y que todo se filma así, ya es fácil, ¿no? Pues no. Yo recomiendo por eso ver los making of que están en nomadatv.es, porque en esos making of se ve cómo se hace el programa, se ve cómo se pasa de mal, o bueno, lo pasamos bien, pero se pasa muy mal, con unos medios muy básicos, viviendo una auténtica aventura, teniendo que superar enormes dificultades, porque si veis que la moto circula por unos terrenos inhóspitos, no os podéis imaginar lo que supone circular por esos terrenos inhóspitos con una furgoneta o con un 4x4. O sea, a veces es mucho más difícil, se producen muchos más problemas en lo que es lo que no se ve que en lo que se ve. Yo por eso recomiendo mucho los making of, porque ahí se ve dónde duerme el cámara, qué come el cámara, en fin, duerme dentro de la furgoneta. Si yo acampo, él duerme dentro de la furgoneta, ¿no? Entonces, eso es, pues, documental de guerrilla a tope, ¿no? Y en sí mismo ya es una aventura del copón. Por eso son muy ilustrativos esos making of. Entonces, bueno, pues chicos, esto es un poco lo que quería comentaros en este vídeo en el cual estoy ya en Rumanía. Como veis, estoy en un salón de lo que es una pensunea, ¿no? Estoy en el campo, las pensuneas son guest house. Entonces, la verdad es que está el apartamento de puta madre. Estoy tomando aquí un café, los niños están durmiendo tranquilamente, mi mujer se ha ido a correr. Yo hoy no voy a ir a correr porque me duele la rodilla. Y entonces creo que si corro por el terreno me voy a seguir fastidiando. Así que, bueno, hoy lo vamos a dejar. Porque ayer, por ejemplo, corrí en cinta en el hotel de Budapest y no me dolía. O sea, es evidente que el dolor de rodilla se me produce como consecuencia de correr en terreno duro, pero correr en cinta no me produce ese dolor. Así que voy a esperar a llegar a Madrid para volver a retomar mi entrenamiento, porque ya total me quedan 2 días. Así que nada, muchachos, que esta es la penúltima conexión que voy a hacer desde Rumanía, desde este viaje, que la verdad es que ha ido muy bien. Hemos discutido poco, a pesar de la tensión que supone todo viaje en familia. Y bueno, como me decía mi amigo Raúl Cutanda, también del motoclub, que él ha viajado mucho con su familia en camper, apreciarás un cambio en tus hijos después del viaje, ¿no? O sea, los viajes en carretera, los viajes largos, implican una mayor maduración de los críos. Pues bueno, pues es verdad, ya lo veremos, si es cierto o no, ya os contaré qué tal. Venga, hasta otra.